En Argentina existen 2.000 empresas habilitadas para comercializar insumos para el agro. Más de la mitad operan en AgriRed, el único mercado B2B donde las mejores compañías del sector compran y venden insumos en forma ágil y eficiente, en donde ya se concretaron más de 4.000 operaciones y en un monto que supera los 150 millones de dólares. El campo cambió y multiplicó su rendimiento. El mercado de insumos también cambió y ahora se llama AgriRed. ¿Se escucha? Ahí estamos. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Franco Bardegia, socio de la regional La Presid Los Urgentes y Enriville. Mi rol en esta charla va a ser el de moderar un poco el tema de tiempos para que no hagamos tan extensa la jornada del viernes. Recuerden que la charla va a tener aproximadamente una duración de 45-50 minutos, en la cual los tres disertantes que nos están acompañando hoy van a exponer sus presentaciones y al final vamos a tener un espacio de 10-15 minutos de preguntas, ¿sí? Así que para los que están presentes en la sala y los que nos están siguiendo vía streaming, vayan mandando sus preguntas a medida que vayan pasando las presentaciones. Así al final retomamos con cada uno de los disertantes. Así que bueno, para no hacer más extenso el inicio, vamos a arrancar con Marcelo Arriola, ingeniero agrónomo, socio de la regional Pergamino Colón. Marce. Bueno, muchísimas gracias y Franquito, y muchísimas gracias por venir un viernes a las 9. La verdad que no es un horario fácil, así que agradecidísimo. La idea de esta presentación es contarles un poquitito cómo fuimos evolucionando de la chacra 1 a la chacra 2, pensando en fertilización, pero más que pensando en fertilización, pensando en nutrición. Y vamos a ir viendo por qué. ¿Qué aprendimos en la chacra 1? Algunos ya lo escucharon a esto, pero lo van a volver a escuchar de nuevo. Y qué esperamos y qué estamos pensando en la chacra 2 con respecto a nutrición. En el caso de, esto es un poquitito viejo, pero esto es lo que se basó en la primer chacra Pergamino Colón, en los cuales esta fue la base de McDuffie y Weil, en la cual cualquier sistema, entendíamos cualquier sistema que tenga un X porcentaje de materia orgánica, podíamos aumentar la materia orgánica. Si cambiamos el sistema de producción, podíamos caernos en materia orgánica. Si empeoramos en nuestro sistema de producción. Y después, esa es verdaderamente lo que pasa más en los sistemas, es que a medida que vamos cambiando los sistemas de producción, por ahí entramos en pradera, mejoramos, capturamos carbono. Y cuando empeoramos, bajamos. O sea que esto respondía, en ese momento creíamos que respondía a la famosa C, a la C que nos llama en este congreso, que es el carbono. Y algunas cosas no nos dimos cuenta. Entonces pensamos en ese momento que si faltaba carbono, recuerden en este momento, gran parte de la Argentina sojizada. Y pensamos que si faltaba carbono, llamamos la bomba de carbono porque necesitábamos poner muchos cultivos gramíneas, acuérdense, todo soja en ese momento. Y allí lo que hicimos fue rotaciones, en las cuales esas rotaciones tenían una gramínea en invierno y una gramínea en verano. Y allí los niveles de fertilización fueron muy altos, en el caso de nitrógeno. Incluso teníamos una franja de fertilización extra. En esa franja de fertilización extra doblábamos la cantidad de NP y azufre y ese que poníamos en el sistema, ¿no? Tratábamos de que la nutrición por lo menos cumpla con los 3 mínimos, y esos 3 mínimos en las rotaciones estaban cubiertos, pero en la franja extra tenía el doble de nitrógeno. Si decimos la cantidad de nitrógeno que tenía esa franja extra, nos empieza a poner un poquito la piel de gallina. Y a pesar de eso se veía esto, una cantidad de carbono. No solamente notábamos que ese carbono no terminaba su ciclo y llegaba a formar materia orgánica, que era lo que nosotros queríamos aumentar en nuestros suelos, sino que además
los cultivos no rendían y capturaban menos carbono por ende. Y algo que nos pasó en ese momento y que nos llamó un poquitito la atención, que ninguna dosis de fertilizante ureico suplía esa deficiencia de nitrógeno que tenía nuestro sistema. Así que, obviamente lo pensamos mal, obviamente creíamos que el carbono era el problema, nos pusimos simplistas en un sistema complejo y nos faltaron algunos detalles. El tiempo pasó y ahora para la chacra 12 empezamos a hacer algunas revisiones en las cuales queríamos entender qué estaba pasando en esos sistemas y cómo era la alternativa para poder mejorar nuestros sistemas. Y ¿se acuerdan que en una época había como una idea de decir que a medida que aumente el dióxido de carbono en la atmósfera, ese dióxido de carbono iba a hacer que haya mayor producción de biomasa y esa mayor producción de biomasa, por ende, se iba a traducir en mayores porcentajes de materia orgánica, mayores cantidades de carbono en nuestros suelos? Hay una revisión muy interesante de Terray que generó bastante discusión y en el cual hizo una revisión de una cantidad de papers muy grande en el cual todos aumentaban la cantidad de dióxido de carbono y a medida que aumentaba el dióxido de carbono de la atmósfera en esos ambientes controlados, aumentaba la biomasa verdaderamente, pero pasaba esto que a medida que aumentaba la biomasa, bajaba la cantidad de materia orgánica del suelo. Y ahí, eso era sin nitrógeno. Y cuando ponía nitrógeno lo que pasaba es que también caía a medida que aumentaba la concentración de dióxido de carbono, aumentaba la biomasa y caía la concentración, la cantidad de carbono capturado en el suelo, pero la pendiente era mucho menor. Y verdaderamente lo que nos está diciendo la primera parte de la chacra 1 y la segunda parte de esta revisión es que casi por ley de mínimo tenemos que entender que en este caso el nitrógeno está faltando en esos sistemas para poder terminar de armar el circulito y poder humificar ese carbono y terminar de tener más materia orgánica en nuestros suelos. Ahora ese nitrógeno es de fertilizantes, pero el fertilizantes, a medida que nosotros empezamos a fertilizar nuestros sistemas con nitrógeno, los cultivos obviamente están más verdes y esto todo lo podemos entender, pero en el suelo esto no es gratis. Y ahí vamos a ver un par de cositas acá, pero no es gratis durante el cultivo, pero también no es gratis durante y esa recomposición de esa microbiota, en este caso micorrizas, a medida que nosotros, a ver si la acierto con el, bueno, no la acierto, pero para entender, el A es el que no tiene nitrógeno y a medida que van hacia arriba lo pueden ver, con los rendelitos es menor dosis de nitrógeno y a medida que aumentamos la cantidad de nitrógeno, esto no es gratis para la microbiota del suelo, entonces, en este caso para las micorrizas, y la caída de micorrizas es muy grande. Y entonces ahí empezamos a ver que había que cambiar el concepto y empezar a entender que fertilización es una parte de la nutrición, pero deberíamos pensar distinto en nutrición, en este caso nutrición nitrogenada en nuestros suelos. Porque no solamente el problema que se ocasionaba era dentro del cultivo, sino que en el periodo de barbecho, en este caso, seguían esos niveles de micorrizas sin recomponerse. Recuerden que en la segunda chacra, en la primera chacra no medimos micorrizas y en la segunda chacra una de las ideas es a esta biología de suelo que se mide con la Universidad de Quilmes, Universidad de Río Cuarto, con José Camilo Vedano para Río Cuarto y Luis Boll para Quilmes, una de las ideas es medir micorrizas. Y en otra línea, Daly nos muestra que
Los sistemas con mucha cantidad de nitrógeno tienen algunos problemas graves dentro de la microbiota. Y ahí se arranca el problemita. Digo, para capturar carbono necesitábamos nitrógeno, entonces tengo que tirar más nitrógeno, tiramos más nitrógeno en la chacra 1 para poder recomponer eso. Y poder terminar de formar materia orgánica, pero resulta que cuando tiro nitrógeno como fertilizante empiezan a pasar estas cositas donde la microbiota del suelo la complicamos y empiezan a aumentar las pérdidas de esa cantidad de nitrógeno del sistema como nitratos por lavados y como óxido nitroso a la atmósfera, por ejemplo, con dos externalidades negativas no tan lindas para el sistema. Y en la misma línea, Dreamwater nos muestra que en un sistema el cual está fertilizado por 10 años, encapsula ahí tres cositas: la materia orgánica de liberación rápida, materia orgánica de liberación más lenta, y la MB, que es la microbiota del suelo. Y con el tamaño de las flechas muestra las pérdidas de nitrógeno del sistema cuando nosotros nutrimos ese sistema con fertilizantes sintéticos. Ahora ella muestra que cuando nosotros bajamos la cantidad de fertilizante sintético, empieza a aumentar ese compartimento de materia orgánica joven, empieza a mejorar la microbiota del suelo y empiezan a bajar las pérdidas de nitrógeno del sistema, de ese nitrógeno que ponemos como fertilizante. Y en esto la idea no es decir en absoluto que el fertilizante hay que sacarlo del sistema, pero sí que de alguna manera la fertilización sea parte de la nutrición y que no perdamos la posibilidad de, cuando tenemos, por ejemplo, con cultivos de servicio, de poner leguminosas. Me da la sensación que, ¿se acuerdan esos ensayos en los cuales poníamos fertilizantes nitrogenados para poder rolar los centenos? Porque una de las condiciones de los centenos para que sea rolado es que tenía que estar bien nutrido. Y entonces lo fertilizábamos. Y digo, en un momento que tal vez podríamos tener la posibilidad, y es lo que estamos haciendo hoy, de mezclar gramíneas con leguminosas para que ese aporte de nitrógeno sea de leguminosas y no de fertilizantes nitrogenados, de fertilizantes sintéticos, a lo mejor es una posibilidad. La segunda posibilidad que estamos analizando para la chacra 2 es haciendo ensayos satélites con mezclas de gramíneas y leguminosas, pero con los cultivos de servicio, conviviendo con los cultivos de grano, para poder ver hasta dónde podemos suplir esa cantidad y podemos reducir esa cantidad de fertilizante sintético, y cómo eso, de la mano de Universidad de Quilmes y Universidad de Río Cuarto, cómo eso afecta en menor medida a la microbiota del suelo. Y este es un laburo de Milesi que lo habíamos visto, pero no le habíamos hecho caso en aquel análisis de la bomba de carbono, en el cual ya Luis nos mostraba que las caídas de carbono orgánico en el suelo, tanto modelado como medido, en un lote ahí en Manuel Ocampo, cerquita, que el INTA Pergamino está siguiendo muy de cerca hace años, el carbono orgánico se caía, pero se cayó mucho más el nitrógeno orgánico que el carbono orgánico. 28%, nos mostraba Luisito Milesi que el 28% de ese carbono se cae en nuestros suelos y el 38% del nitrógeno. O sea que Luisito ya nos estaba mostrando algo, pero nosotros de la Chacra Pergamino no le hicimos caso. Y eso obviamente siempre sin erosión, ¿no? La naranja es con erosión. Y esto, bueno, aprovechamos a poner y hacer la publicidad de que no debemos volver a la convencional, porque el problema de la erosión es complicado y nos hace caer los carbonos y los nitrógenos mucho más. Y esa estabilidad que logra, lo mismo que nos mostraba Weil y lo que nos muestra Milesi del equipo de Adrián Andriulo, lo mismo que en algún momento se hace con un plató y no cae más en el caso de que haya erosión
todo eso se va muy lejos y no vuelve más y es difícil de recomponer. Y si hablamos de nitrógeno, alguien más del equipo, yo tengo mi corazoncito, bueno, tengo acá a Ana Caprile que me ve hinchar un poquito y tengo mi corazoncito en el INTA Pergamino y voy seguido, así que siempre me gusta poner cosas del INTA Pergamino, pero esta no solamente porque es del INTA Pergamino, sino que muestra algo que es casi en concordancia con lo que veníamos viendo anteriormente. Digo, si mi problema es la nutrición, yo no puedo perder 100 kilos de nitrógeno en 2 años por tener barbechos y encima ese nitrógeno perderlo a la napa. Tenemos que pensar en nutrición, pero donde la fertilización es algo que ayuda a nuestra nutrición, indudablemente no puedo salir de los fertilizantes en este momento. Sí, vamos a ver si podemos dar algún dato más dentro de varios años con la chacra pergamino de decir cuál sería la herramienta para poder reemplazar ese nitrógeno, que obviamente va a ir por leguminosa, pero cuál sería aquella rotación. Sino que además ese nitrógeno que capturé no puedo darme el lujo de perderlo en el sistema. Y si yo tengo un barbecho, y esto medido en los lisímetros del INTA Pergamino, gran parte del nitrógeno se va con agua en periodos lluviosos, obviamente. Entonces, no solamente debemos pensar en cómo ganar nitrógeno, sino cómo no perder. Para terminar, porque ya estamos en el tiempo, el norte que tratamos de seguir es en la chacra 2, nos da algo de información de cómo empezar a suplir ese nitrógeno, pero ya en la chacra 2 vamos a tratar de entender cómo reemplazarlo y cómo poder, y cuando no lo reemplazamos, qué pasa con esa microbiota del suelo. El carbono es limitante, verdaderamente, pero el nitrógeno también, no va solo. Y también otros nutrientes, ¿no? En esa cadena carbonada van otros nutrientes. La fertilización afecta a la biota. No fertilizamos más, ¿no? En absoluto, tenemos que seguir fertilizando, pero no perdamos ese norte de poder reemplazar de alguna manera cuando tengamos posibilidades y no tirar el por las dudas. Y en eso la oportunidad de incorporar leguminosa, por ejemplo, con cultivos de servicio, y ya no pensar más en cultivos de servicio de gramíneas puros, sino empezar a consociarlos. Tanto cuesta capturar, no lo perdamos, porque además las externalidades son negativas. Entender fertilización, nutrición, no son la misma cosa. Hay que hablar de nutrición y nutrición de sistema y la fertilización como herramienta para esa nutrición del sistema y que la nutrición sea balanceada no solamente para los cultivos, sino para el sistema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marce. Después, si alguno tiene una pregunta, recuerden que al final vamos a hacer un intercambio. Ahora vamos a seguir con Gonzalo Pérez, quien está trabajando hoy en la agencia de extensión de INTA Bolívar. Así que, Gonza, cuando esté la presentación, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Agradecer primero a Presida, a la organización del Congreso por invitarnos. La idea es complementar un poco lo que habló Marcelo, lo que va a hablar Marcos en cuanto al enfoque que nosotros tenemos de la nutrición y cómo podemos tener ideas o cómo debemos encarar en sistemas donde tratamos de intensificar. Y a su vez, bueno, empezar a hablar de indicadores posibles para, bueno, monitorear y ver cómo nuestros sistemas no solamente son productivos, no solamente nos generan un margen económico, sino que también podemos darle sustentabilidad a largo plazo a partir de otras aristas que podemos llegar a medir en estas rotaciones. Bueno, un poco
Los modelos de fertilización tradicionales, que son modelos que tenemos por suerte en Argentina, en distintas zonas agroecológicas del país, en este caso, bueno, mostrando algunos modelos de fertilización del centro oeste bonaerense, modelos de ajuste de fósforo o de nitrógeno, fósforo por ejemplo para soja y maíz y nitrógeno para trigo, y en general son modelos que se basan en un criterio de suficiencia y son modelos de respuesta del cultivo, de renta del cultivo que estamos analizando. Por ejemplo, en el caso de fósforo, avanzar con dosis hasta que esa respuesta se achique, y en el caso de nitrógeno lo mismo, pero como dije anteriormente, están muy pensados para un óptimo económico dentro del cultivo que estamos analizando. Y la idea es un poco ir más allá y pensar en cómo la fertilización o cómo la nutrición la podemos ver con una visión un poquito más sistémica. Bueno, un poco los datos que yo les voy a mostrar tienen que ver con un ensayo que venimos realizando desde la campaña 2017. Este ensayo se viene desarrollando en la localidad de Belloc, en la chacra experimental, que es del Ministerio de Desarrollo Agrario. Belloc, para que se ubiquen, está en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, y corresponde a una zona agroecológica de pampa arenosa. Son suelos apludoles, suelos entre franco y franco arenosos, con alto contenido de arena, en muchos años con presencia de napa freática, y un régimen hídrico que va entre los 900 milímetros promedio, pero que va entre los 800 y los 1200 dependiendo el año. Bueno, nosotros desde la campaña 2017 implantamos un ensayo con distintas rotaciones. En este caso voy a mostrar 2 de los tratamientos. El ensayo tiene más tratamientos, pero básicamente un tratamiento de una rotación a 3 años, una rotación que nosotros llamamos por ahí más tradicional, con soja de primera, trigo, soja de segunda y maíz. La rotación se hace en siembra directa y los barbechos son barbechos químicos, o sea, entre cada cultivo tenemos barbechos químicos. Y después una rotación similar, pero que reemplaza los barbechos químicos por cultivos de cobertura. En este caso el barbecho a la soja de primera se reemplaza por un centeno. Trigo, soja, bueno, es un doble cultivo, ahí tenemos una alta ocupación, y el barbecho de maíz, en vez de un barbecho químico, tenemos vicia. O sea, lo que tratamos de hacer o de evaluar en estos 2 tratamientos es una rotación versus una rotación un poquito más intensificada. Esta rotación se hace con un diseño estadístico, son parcelas grandes. Cada uno de los cultivos, trigo, soja, maíz o soja de segunda, se replican en el mismo año, por lo tanto en un año ya tenemos el resultado de los 3 cultivos, lo que nos ayuda a achicar un poquito en el tiempo, y como les dije antes, se vienen rotando desde la campaña 2017. Bueno, acá les voy a mostrar qué pasó con los rendimientos. En este caso son rendimientos en grano de los cultivos de los 2 tratamientos. Uno de los tratamientos lo llamamos barbecho y el otro, el más intensificado, las 2C por cultivos de cobertura. Y lo que mostramos acá es los rendimientos acumulados, o sea, de cada uno de los cultivos para cada campaña, sumados todos, para tener un rendimiento total de la rotación. Lo que vimos nosotros es que en 5 campañas, de la 2017-2018 hasta la 2021-2022, salvo en la campaña 19-20, no tuvimos diferencias en cuanto al rendimiento para cada una de las campañas. Sí, en la campaña 2019-2020 tuvimos un menor rendimiento en el tratamiento intensificado, que nosotros se lo atribuimos a alguna restricción hídrica que tuvimos durante el periodo. Por lo tanto, al tener más intensificada la rotación, tenemos más consumo de agua y en ese caso nos afectó
el rendimiento en algún momento o en alguno de los cultivos que llevó a que estadísticamente tengamos menos productividad. Pero en el resto de las campañas, por lo menos en estas que están evaluadas, la realidad es que las dos rotaciones tuvieron rendimientos similares. Bueno, vamos al aporte de carbono. En este caso lo que hicimos fue sumar el aporte de carbono de cada uno de los cultivos y de las rotaciones como carbono de residuos. O sea, acá está el carbono que queda en el lote, no está sumado la producción de granos, y sí está medido toda la biomasa aérea de los cultivos, en el caso de la rotación de barbecho, de los cultivos de grano, y en el caso de la rotación intensificada, también la biomasa de los cultivos de cobertura, y por distintos coeficientes también se estimó la biomasa radical. Así que bueno, intenta hacer un aporte de carbono de residuos. En este caso, vemos que en 3 de las 5 campañas tuvimos mayor aporte de carbono en el tratamiento con cultivos de cobertura, en el tratamiento intensificado, en la campaña 2017-2018, 18-19 y 19-20, el aporte de carbono fue mayor. Esto consideramos que tiene que ver con el aporte que hicieron los cultivos de cobertura. Y en las últimas 2 campañas, estadísticamente, el aporte de carbono que tuvieron fue similar. La campaña 2021, una campaña muy buena en cuanto a rendimientos, o sea que seguramente en ese caso nos llevamos bastante en los granos. Y la campaña 21-22, una campaña un poquito más restrictiva desde el punto de vista hídrico, por lo tanto ahí ya no tuvimos diferencia en el aporte de los cultivos de cobertura. Bueno, otro tema importante a tener en cuenta en estos sistemas es qué pasa con el balance de los nutrientes. En este caso tomamos 2 de los nutrientes principales, nitrógeno y fósforo, y hicimos balances parciales de esos 2 nutrientes. Digo balances parciales porque en este caso tuvimos en cuenta el aporte desde la fertilización, el aporte que nos hace la biomasa en cuanto a su contenido de ese nutriente, y no tuvimos en cuenta lo que nos aporta el suelo, la mineralización. Por eso son balances parciales. Lo que vemos a simple vista es que generalmente los balances de nitrógeno, si bien en la mayoría de los casos son negativos, bueno, son menos negativos en el tratamiento de cultivos de cobertura, principalmente por el aporte que tenemos ahí de vicia. Recuerden que una de las coberturas es vicia, y ahí nos está aportando bastante nitrógeno. Pero bueno, vemos que, sin tener en cuenta obviamente el aporte de la mineralización, vemos que en ambos casos los balances son en general negativos, pero menos negativos con los cultivos de cobertura. Con el fósforo pasa algo similar. Acá el fósforo ya no tenemos aporte del suelo por mineralización, sino que el fósforo tenemos que reponerlo constantemente, y ahí vemos que en la mayoría de los casos los balances son negativos. Acá, como nosotros fertilizamos los cultivos de cobertura, fertilizamos con una base arrancadora de fósforo, bueno, en el tratamiento donde tenemos cultivos de cobertura, los balances terminan siendo menos negativos que en las rotaciones. En este caso, bueno, el criterio que se usó para fertilizar todos los años es un criterio con modelo de respuesta, un criterio de suficiencia, y seguramente tengamos que empezar a poner ojos en la fertilización y bueno, pensar en modelos de reconstrucción de fósforo, porque evidentemente nos estamos llevando más de lo que estamos aportando. Bueno, acá lo que quería mostrarles con esto es un pequeño ensayo que se hizo para ver también cómo aportamos el nitrógeno, si realmente el nitrógeno lo estamos aportando al cultivo o lo estamos aportando al sistema. En este caso es un ensayo que se hizo en un maíz tardío, en 2 situaciones, una situación con un barbecho largo y una situación con vicia como cultivo de cobertura. Y en esas 2 situaciones lo que hicimos fue poner 4 dosis
de nitrógeno, o sea, un testigo sin fertilización nitrogenada y 3 dosis de nitrógeno. Arrancamos con una vicia que al momento de finalización del ciclo tenía prácticamente 7 toneladas, un poco más de 7 toneladas y media de materia seca por hectárea, o sea, era un muy buen cultivo de cobertura. Y lo que vimos en este caso es los cuadraditos azules son el tratamiento de barbecho y los cuadraditos naranjas son el maíz con el cultivo de cobertura. Y lo que vemos que las dos curvas de respuesta de nitrógeno son prácticamente similares, pero la curva de maíz que tuvo vicia como antecesor siempre estuvo por debajo de la otra. Lo que podemos concluir de este gráfico es que en los dos casos tuvimos respuesta a nitrógeno, o sea que por ahí el nitrógeno que nos podía estar aportando la vicia no lo tuvo en cuenta ese maíz subsiguiente, y el arranque un poquito más abajo de el maíz con vicia se puede ver a que esa vicia estuvo consumiendo agua y por ahí arrancamos con un perfil de suelo un poquito más seco. Lo que hicimos una vez que cosechamos ese maíz, nos fuimos a ver qué había pasado en el suelo y el cuadrito de abajo podemos ver que el tratamiento con vicia tenía prácticamente el doble de nitratos que el tratamiento con barbecho largo. Quiere decir que la vicia aportó el nitrógeno, pero lo aportó diferido con la demanda que tenía ese cultivo de maíz. Por lo tanto, el aporte estuvo, pero fue un aporte más al sistema que a ese cultivo. Eso básicamente lo podemos revertir con manejo, pero también es interesante que en cada zona agroecológica, por distintos tipos de suelos, por distinta temperatura, podamos medir estas cosas porque no en todos los casos, no en todas las zonas, los cultivos de cobertura nos van a estar aportando ese nitrógeno de la misma manera. Bueno, y por último, para finalizar, hablar un poquito de indicadores. Nosotros en estos dos tratamientos que estuvimos evaluando, lo que hicimos fue tomar distintos indicadores de esa rotación, los estandarizamos, o sea, los llevamos a valores entre 0 y 5 y los pusimos en este gráfico un poco para visualizarlos y para compararlos. Los gráficos de color azul corresponden con el tratamiento de barbecho y los gráficos de color naranja con el tratamiento de cultivos de cobertura. Y ahí podemos ver que a lo largo de estas 5 campañas, bueno, el cultivo de barbecho tuvo un rendimiento un poquitito mayor que el tratamiento de cultivos de cobertura. Vemos que el margen bruto también fue un poco mayor, porque los cultivos de cobertura obviamente tienen un costo de implantación y un costo de fertilización. Vemos que en el caso de malezas, nosotros también en este ensayo medimos malezas, y acá está puesto de manera positiva porque quiere decir que hubo menos malezas, o sea, en las rotaciones con cultivo de cobertura, cuando hicimos los recuentos de malezas siempre nos encontramos con menos cantidad de malezas, y bueno, lo pusimos de manera positiva. Vemos que los balances de nitrógeno y los balances de fósforo también son mejores en los tratamientos donde intensificamos. El aporte de los carbonos del carbono residual también es significativamente mayor. El ISS, que es el índice de intensificación de la secuencia, que tiene que ver con cuánto tiempo tenemos ocupado de los 12 meses del año ese lote, vemos que también es mayor en los tratamientos fertilizados. El AQ, que tiene que ver con la suma de todos los herbicidas que estamos aplicando y por distintos coeficientes, los niveles de toxicidad que ellos tienen. En este caso también está puesto de manera positiva, o sea, quiere decir que tuvimos un mejor comportamiento frente al AQ en los tratamientos con rotaciones, en los tratamientos intensificados, obviamente porque estamos usando menos herbicidas, los cultivos ahí de cobertura actúan controlando malezas, y también otro dato interesante, la cantidad de horas hombre por hectárea, o sea,
la cantidad de mano de obra que podemos dar con esos sistemas termina siendo mayor en los tratamientos intensificados, porque básicamente entramos por distintas razones más veces al lote. Así que bueno, creo que esta es la última presentación. Muchas gracias. Si quieren ver estos datos o por ahí ampliarlos, nosotros hacemos una publicación todos los años, así que la pueden conseguir, la pueden consultar. Y bueno, los dejo con el resto de la charla. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias por tu presentación, muy interesante. Vamos a la última presentación del panel ahora con Marcos Guazzaroni, ATR de la Regional Venado Tuerto. ¿Con cuál paso? ¿Este te lo dejo o voy a hablar de este? Pasás con estos dos y con este apuntás a la pantalla por si Perfecto. Hola. Bueno, mi nombre es Marcos Guazzaroni, soy ATR de la Regional APRESIT Venado Tuerto y vengo a comentarles un poquito sobre lo que estamos trabajando en indicadores de sustentabilidad y también hacerle una breve historia de cómo empezó esta línea de trabajo dentro de la regional. Perfecto, está, bárbaro. Nosotros dentro de APRESIT está Sistema Chacras. Dentro de la regional un día recibimos una invitación y llegamos por el año 2015 más o menos a la chacra Pergamino Colón, donde estaba Marce, y ahí nos volvimos, en el viaje todos volvimos pensando y la verdad que se nos prendió un poquito la lamparita y nos replanteamos algo, si lo que estábamos haciendo realmente íbamos por buen camino o no. Entonces en ese viaje veníamos discutiendo, fue bastante interesante, pero decidimos poner manos a la obra y tratar de cuantificar y tomar valores de si estábamos bien o estábamos mal. Y más o menos la pregunta que nos hicimos fue la siguiente. Si estábamos gestionando bien los suelos bajo los que llevábamos adelante nuestro sistema productivo. Ese era un poquito el enfoque de nuestra pregunta y lo que nos hacía ruido. Para eso entonces decidimos plantear un ensayo de larga duración que más o menos evaluamos dos sistemas productivos diferentes, ahora lo vamos a ver, y tratamos de tomar diferentes evaluaciones. Eso, como recién le decían, son los objetivos que planteamos. Evaluar rotaciones de diferente índice de intensificación agrícola y cuantificar valores edáficos para cada una de las mismas. Acá le comento un poquito en qué consistía cada una de las rotaciones. Fíjense que el ensayo es de larga duración, va de la campaña 2017-18 hasta la 2022-23. Y después, en la campaña 23-24, o sea, esta campaña, yo le remarqué que ahí hicimos las evaluaciones. Y le comento un poquito qué consistía cada uno de los ensayos. El sitio A, ahí les explico durante el 2017-18 cuál fue la rotación. Fíjense que del lado derecho dice índice de intensificación agrícola. Cuando en la campaña vamos a un ejemplo, en el sitio A se sembró soja, el índice de intensificación agrícola es 0,42. Y ese 0,42, ¿qué nos está diciendo? Que durante los 12 meses del año, solamente 5 meses estuvieron ocupados con cultivo. Fíjense, buscamos otro ejemplo dentro de la rotación, por ejemplo, trigo-soja. Fíjense cómo el índice de intensificación agrícola se va a 0,8. Más o menos, ¿qué nos está diciendo ese índice de intensificación? Que de los 12 meses, 10 meses estuvieron ocupados con cultivos. Y hay un resumen que todas las evaluaciones van a venir sobre este índice de rotación promedio, que lo ven abajo. Fíjense, en el sitio A el índice de intensificación promedio fue 0,48, mientras que en el sitio B el índice de intensificación fue 0,7. Vuelvo a repetir, 0,7, ¿qué quiere decir? Que en los 6 años que evaluamos la rotación, el 70% estuvo ocupado con raíces, mientras que el otro índice, que nos da 0,48, ¿qué nos está diciendo? Que de los 6 años que evaluamos la rotación, el 48% del tiempo estuvo ocupado con raíces.
Les caracterizo un poquito el lugar donde se realizó el estudio, porque cada vez que hablamos de intensificación siempre nos gusta tener algún dato, sobre todo todos queremos saber el registro hídrico, nos parece siempre algo importante. Fíjense, la localidad fue Amenábar, es el sur de Santa Fe, el tipo de suelo, para que todo sepa, es un apludol típico. El régimen medio de precipitaciones es 800 milímetros y abajo un poquito le puse la distribución. Un invierno seco con pocas precipitaciones y después el resto de las estaciones tiene una distribución bastante pareja, andando en los 200 milímetros. Dentro de los tratamientos, ¿qué evaluamos? Evaluamos la parte física, la parte química y la parte biológica. Y ahora en los siguientes flyers vamos a ir comparando cada uno de estos. Resistencia mecánica. Todos sabemos que la resistencia mecánica es la encargada de cuantificar la fuerza que genera la matriz del suelo al paso de las raíces, ¿no? Entonces nosotros, lo aclaro esto para que lo entendamos, fuimos y medimos resistencia mecánica en la rotación que tenía un índice de intensificación de 0,48 y medimos resistencia mecánica en la parcela que estaba intensificada a 0,7. Esta es la curva que nos dio. Fíjense, a priori, ¿qué podemos ver? Que la resistencia mecánica, donde el índice de intensificación agrícola es 0,7, es menor a la resistencia mecánica, donde el índice de intensificación de la rotación es 0,48. A ver, todos sabemos que por bibliografía los umbrales críticos andan cerca de 2, ¿no? Porque acá cuando analizamos el índice de intensificación 0,7, lo empezamos a evaluar las curvas de forma aparte, vemos que en una parte de la curva supera los 2 megapascales. Ahora la pregunta es, nosotros estamos produciendo bajo un sistema agrícola puro, la maquinaria siempre va a estar arriba de los campos. A ver, ¿vamos a poder bajar de los 2 megapascales? Y la verdad que no sé, creo que los sistemas siempre van a presentar cierto grado de resistencia mecánica superior a 2 megapascales, pero claramente vemos que el índice de identificación de rotación nos mantiene los perfiles bastante ordenados. Nos animamos a decir que con este índice de intensificación tendríamos una resistencia mecánica óptima. Observación de agregados. Acá hago una salvedad y trato de remarcarlo. ¿En qué consistió observar los agregados? Primero, la metodología que llevamos adelante fue el test del estallido. Más o menos en qué consiste la metodología esta. Sacamos una porción de suelo de 25 por 25, lo arrojamos arriba de una superficie rígida y ahí evaluábamos los agregados que se iban formando y los íbamos clasificando. Hicimos una evaluación superficial primero y ahí cuantificamos las láminas, el nivel de láminas que teníamos y después cuantificamos subsuperficialmente y determinamos los agregados. ¿Qué vimos respecto a las láminas? Estas son las estructuras laminares y vuelvo otra vez siempre a hacer el comparativo, que esto es lo rico, entre el índice de intensificación 0,48 y el índice de intensificación, 0,7. Miren lo que estamos evaluando. En el eje de la SI, ahí lo que clasificamos es el tamaño o el grosor de las estructuras laminares, que va de 1 a 12. Pero fíjense, en el índice de intensificación 0,7, las estructuras laminares, su grosor en ningún momento pasan los 6 centímetros. Mientras que en el índice de intensificación de la rotación 0,48 nos encontramos con láminas de 12 centímetros de espesor. A ver, estructuras laminares hay en los dos sistemas, tanto en el intensificado como en no intensificado. Ahora, a la hora de elegir un perfil, ¿con cuál nos quedamos? Yo creo que la observación de agregados nos marca un camino que el índice de intensificación nos da una mano en ordenar el suelo. ¿Qué pasó con el tamaño de los agregados? Recuerden que hicimos superficialmente con estructuras laminares y después subsuperficialmente, ahí determinamos el tamaño de los agregados. Y esto está en porcentaje, estos valores están en porcentaje.
Por ejemplo, tomamos el índice de intensificación 0,48 y nos da que el 61% de los agregados evaluados está en una condición mayor a 10 centímetros, que en la clasificación a través del INTA y CONICET eso es degradado directamente. El 37% en una condición media y un 2% en una condición óptima. Ahora, miren en el índice de intensificación 0,7, los valores cómo se invierten. Nos da 31% para valores, para agregados mayores a 10 centímetros y 60% ya nos da una condición media. Ahora, ahí claramente las raíces están interviniendo y están generando una reestructuración de agregados del perfil. Ahora, podemos discutir, esas raíces están haciendo algo más de ir perforando esos agregados. Yo creo que sí. Creo que ahí aparece algo biológico, creo que esas raíces están exudando algo que están reestructurando el perfil, después lo podemos charlar más adelante en el panel. Infiltración, creo que esto es importantísimo y acá está gran parte del secreto de nuestros sistemas productivos. Todos sabemos lo que nos pasó el año pasado. Todos salimos a evaluar ahora milímetros que tenemos en el perfil, entonces todos estimamos si hacemos trigo, no hacemos trigo, si sembramos maíz de primera o si lo diferimos. Todo eso es en base al agua que tenemos en el perfil. Ahora, si nosotros a través de la estructura del suelo no tenemos una buena infiltración, si nuestros agregados no están en condiciones, si la infiltración es mala, la pregunta sería: ¿somos tan eficientes como debemos de ser en el ingreso del agua al perfil? Creo que es una pregunta importante que nos debemos hacer y no solo hacernos la pregunta, sino tratar de salir a evaluar. Acá vamos con el gráfico que nos dio el índice de intensificación para 0,48. Fíjense, vamos a tratar de analizarlo de forma muy simple. Los milímetros infiltrados a una hora de que comienza la evaluación, 140 milímetros, para este suelo que es un apludol típico. Fíjense en la infiltración instantánea, hay mediciones cada 5 minutos, la primera a los 5 fueron 20 milímetros, a los 10 fueron 20 milímetros más, lo que la acumulada nos da 40 milímetros, sigue ese nivel hasta los 20 minutos y después se deprime. Pero quédense con el valor de infiltración total a la hora en 0,48. Ahora presentamos la gráfica para el índice de intensificación 0,7. Miren, a la hora acumuló 240 mililitros, aproximadamente un 80% más que el otro. Y cuando nos vamos a la infiltración instantánea, en la primera medición había infiltrado el doble, 40 milímetros, mientras que el resto 10. Creo que esto es extremadamente importante y un poco nos marca qué tan eficiente estamos siendo con esa famosa cosecha de agua, ¿por qué no? Porque a veces decimos, nos llovió 40 milímetros en el pluviómetro y deberíamos preguntarnos si esos 40 milímetros lo tenemos en el perfil. Y acá entro un poquito en la parte química, como hablamos anteriormente, y decidí involucrar la parte química porque creo que es una variable que se vincula con la parte física. Sobre todo con dos cosas. Primero, identificar los problemas de acidez, porque todos sabemos que en la variación de pH cambian la disponibilidad de nutrientes. Y segundo, cuantificar los niveles de cationes de intercambio, especialmente el calcio. ¿Por qué apunto al calcio? La forma de generar estabilidad de los agregados es a través de dos formas. Una de las formas es materia orgánica y la otra es uniones químicas. El calcio es el catión que se encarga de aportar mayores unidades químicas. Entonces debemos tenerlo disponible, por eso debemos cuantificar el pH y después, además, debemos tenerlo presente dentro de la SIC, de la capacidad de intercambio catiónico, para que nos pueda dar su virtud, que es la de estructuración de suelo. Después de pasar por la parte física y la parte química, entramos un poquito a la biología, todo este mundo nuevo que como
Vuelvo a repetir, desde regionales estamos aprendiendo y nos quedamos con todos los conceptos de chacra. Siempre Pergamino en la regional Venado Tuerto fue punta de flecha, nos hizo ir atrás de ello. Entonces empezamos en este mundo nuevo, que es la biología del suelo. Entonces tratamos de cuantificar e identificar microorganismos del suelo y lo tratamos de dividir en dos grandes grupos, los patógenos y los benéficos, ¿no? Entonces, dentro de patógenos nos encontramos con esto y vuelvo con el comparativo en los dos ensayos, donde el índice de intensificación es 0,48 y es 0,7. Y vamos a concentrarnos solo en un patógeno, solo en uno, en Fusarium. Todos sabemos los problemas que nos trae el género Fusarium, sobre todo en maíz, podredumbre de caña, podredumbre de raíz, en soja, podredumbre seca de soja, grandes problemas que nos generan pérdida de rendimiento. Y ahora miren con el valor que nos encontramos en Fusarium. En el índice de intensificación agrícola 0,7 nos encontramos con un valor 50% menor. Totalmente sorprendidos, pero en buena hora. Y ahora evaluamos los benéficos. De los benéficos, por ejemplo, no los quiero nombrar a todos, pero miren que marqué tricoderma. Todos sabemos los beneficios de tricodermas como control fúngico. Todos lo sabemos, está muy de moda ahora en el tema de los inoculantes. Y fíjense en cuando el índice de intensificación pasa a 0,7, cómo aumenta, ¿no? De 2,13 a 3,85. Entonces la pregunta es ahí, ¿tricoderma es el que está autogenerando algún tipo de control en los patógenos del suelo? O sea, ¿el suelo se está autoequilibrando? Bueno, son todas preguntas, estamos tratando de entender la biología del suelo, la microbiología y generar más preguntas para seguir aprendiendo. Los resultados, y ya voy terminando con esto, los sistemas intensificados generaron mejoras en los indicadores edáficos, como la infiltración, la estructura y la resistencia mecánica. Eso lo vimos que estaban claro en todos los gráficos. Los mismos nos permitieron ser más eficientes en la utilización del recurso hídrico, aumentando la captación, distribución y almacenamiento de agua. Y respecto a los indicadores biológicos, responden de forma positiva a la intensificación, con un sistema más equilibrado entre benéficos y patógenos. La conclusión es la siguiente, y este es un mensaje que me gusta dejarle a todos en esta última filmina, que nuestros sistemas demandan más tiempos con raíces para mejorar la salud del suelo. Mejorar la salud del suelo nos va a dar mayor eficiencia en la utilización del recurso hídrico y tener más agua en el perfil termina dándonos más rendimiento. Muchas gracias. Bueno, gracias Marcos. Muy buena presentación. Estamos bastante cortos de tiempos, pero no me quiero no permitir hacerles una pregunta a cada uno, por lo menos de las que fueron llegando al teléfono. Así que, si te parece, Marce, te voy a hacer una consulta. Te paso el micrófono. Básicamente la pregunta viene por el lado de este concepto de empezar a pensar en la nutrición y no fertilización de los cultivos, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en fertilización, tenemos parámetros que medimos para determinar, por ejemplo en el suelo, en qué niveles de fertilización estamos y así poder ajustar esa necesidad del cultivo. En este cambio de paradigma de pensar en la nutrición general del sistema, ¿cuáles son las variables o factores que crees que con la chacra estuvieron trabajando y vieron que son más importantes más importantes de medir a la hora de determinar en qué niveles de nutrición se encuentra el sistema? Gol de Franco. Arranco al revés, arranco por lo que no... Si pensamos, recién Gonzalo nos mostraba muchas curvas en las cuales podíamos ajustar la cantidad de nitrógeno, de nitratos, porque y hacíamos una curva y poníamos ese n menos x y la fertilización funcionaba bastante bonito.
Pero claro, ahí el nitrato era muy fácil de entender porque salvo que vayamos a medir un día después de una lluvia muy grande, que sabíamos que habíamos tenido el lavado, pero allí había un barbecho y ese barbecho había una mineralización y en esa mineralización se liberaba nitrato y ese nitrato quedaba disponible para las plantas. Así que eso está. Cuando vamos a tener un cultivo de servicio, vamos a poner una vicia o cualquier leguminosa que nos pueda estar aportando nitrógenos, vamos a pinchar y allí no hay nitrato prácticamente. Porque el cultivo, por más que sea una leguminosa y fije nitrógeno, si está gratis obviamente lo va a agarrar, no caben dudas. Y los niveles de nitrato son bajos. Y lo primero que descartamos en esto, al principio hacíamos nitratos en todos los ensayos de vicia y empezamos a entender que no ajustaba nada en ese nitrato. Así que lo primero que empiezo a entender que hay muchos valores que estábamos usando como base que hoy ya no los estamos usando. Estamos empezando a trabajar con NAM, pero muy frío, el sudeste nos va ganando en eso, ajusta mucho más todo, aunque en la global, pero ajusta mucho más. Nosotros lo estamos usando más para salud del suelo que verdaderamente para aporte de nitrógeno. Así que hoy tenemos un vacío, por eso digo gol de Fran, porque hoy tenemos un vacío en cómo entender ese balance de nitrógeno. Y más si pensamos que ese nitrógeno, como bien nos mostraba Gonzalo, está aportado al sistema. Y por ejemplo, cambiamos de sistema y en esas curvas que veíamos estamos aumentando de carbono. Si estamos aumentando de carbono, estamos inmovilizando nitrógeno. Entonces no podemos pensar que ese nitrógeno de la vicia tiene que estar para el cultivo, ¿no? Como esa fórmula que sacamos al principio, el 3% o el 2,5% por kielda del rastrojo de la vicia es nitrógeno. Entonces, ¿y eso qué? Nada, es un valor divertido, qué sé yo, que nos cuantifica. Y ese nitrógeno, como bien nos mostraba Gonzalo, entra al sistema y en el sistema pasan cosas. Pasan cosas de grandes inmovilizaciones. Así que hoy no tengo mucho para responderte. Me parece que es un sistema complejo y con el sistema complejo va a costar meterlo en el Excel. Muy bien, muchas gracias, Marcelo. Gonzalo, una pregunta que llega es ¿qué prácticas de manejo debemos trabajar? Refiriéndose por ahí al tema de las rotaciones de cultivos de servicio. ¿Qué prácticas de manejo debemos trabajar para evitar penalidades sobre los rendimientos de los cultivos de renta? Sí, bueno, básicamente es eso, manejo y monitoreo de los cultivos de cobertura. Lo principal es empezar a medir variables, bueno, la variable de agua en el perfil es fundamental, la variable en la zona que tengamos napa, ver esa napa qué calidad de agua tiene y cuánto nos está influyendo. En muchos casos el objetivo puede ser deprimir un poco esa napa porque tenemos la napa por encima del metro y en otros casos puede ser cuidarla porque nos va a faltar agua para el cultivo subsiguiente. Y eso es una herramienta de manejo que si nosotros monitoreamos el cultivo de cobertura, la podemos solucionar fácilmente porque es interrumpirlo en el momento que nosotros querramos. En muchas situaciones nos ha pasado de dejarlo hasta último momento, incluso hacer un rolado y sembrar el mismo día porque queríamos consumir agua porque teníamos la napa alta y en otro momento penalizamos un poco ese cultivo o esa fijación de carbono interrumpiéndolo antes como para tener una acumulación de milímetros y poder lograr en ese caso el cultivo de renta en mejores condiciones. Por lo tanto, herramientas de manejo y básicamente en todos los casos es medir. Cuanto más cosas midamos del sistema, mejor decisiones de manejo vamos a poder tomar. Perfecto, muchas gracias, Gonzalo. Y bueno, por último, Marcos, por ahí una medida rápida de los resultados que mostraste. ¿Son resultados de un ensayo particular o si es algo que vienen trabajando bajo una superficie mayor, digamos, con los socios de la regional? Y por otro lado, ¿cuál es el índice de intensificación que han visto, digamos, que permitiría mantener el suelo en condiciones óptimas en cuanto a salud física del suelo? ¿Sí? Perfecto, Fran. La primera, el ensayo es ensayo de un productor. La diferencia que hay ahí es un alambrado.
Es un productor que genera un manejo y el vecino genera otro manejo. Yo no quise presentar los resultados de rendimiento porque me pareció que estábamos más concentrados en la parte física y no quise llegar por una cuestión de tiempo también. Pero son ensayos extensivos porque, es más, para recopilar todos los datos se hacen a forma aleatoria, no es una parcela. Son dos campos de 100 hectáreas, así que se entra con la camioneta y se muestra en cualquier lado. Eso es bastante interesante, porque toma dimensión de lo que es ensayo, de lo que es el ensayo. Y después la segunda, Franquín, si mal no recuerdo, vos me hablabas de cuál sería el índice de intensificación de la rotación más apropiado, para así decirlo, para mantener una salud del suelo apropiada. La pregunta es buena y es difícil de responder, pero Marce me puede ayudar un poquito ahí, él tiene muchísima experiencia, pero a priori supongo que considerando largo plazo, porque eso es clave también, porque no podemos hablar de índice de intensificación en corto plazo porque estamos evaluando variables físicas, que no es fácil de cambiarla de un año para el otro. Por eso esos datos son de 6 años, son muy interesantes y es lindo verlos porque por lo menos lo que podemos ver, que con el índice de intensificación mejoramos la parte física. Pero necesitamos ese efecto plazo. Aclarando eso, me animo a decir y después me gustaría escuchar la opinión de Marce, no nos deberíamos caer de índices de intensificación de 0,65, 0,7. Eso nos da lugar, esos índices de intensificación a largo plazo, a de vez en cuando, por ejemplo, en mi zona que se hace maíz de primera, tener barbechos, o sea, pero la escala de tiempo, pensar en el tiempo. Y te vuelvo a repetir, me gustaría escucharlo a Marce, que la tiene bastante clara. No, bueno, creo que no hay una respuesta tan categórica. Sí, creo que la isoieta en la que estamos parados nos ayuda un poquitito más a entender que la mayor intensificación, el mayor parecido a uno que podamos tener, para esa isoieta, que a lo mejor la de alguien será 500 milímetros, la de otro será 800 milímetros y la de otro será 1000 milímetros, va a tener distintas respuestas, ¿no es cierto? Así que creo que la isoieta juega un partido preponderante y el segundo es la isoterma en la que estamos parados, ¿no es cierto? A medida que nos vamos a mayores temperaturas, los niveles de degradación son más altos, la mineralización es más alta, es termodependiente, y por ende el desafío es más grande y ese valor para poder mantenernos es mucho más parecido a 1 y mientras más o menos nos vamos al sur en menores isotermas, con menores temperaturas, obviamente es mucho, no sé si mucho, pero es un poco más fácil de mantener. Y después con los stocks de carbonos que arranquemos, el stock de la respiración es un valor que depende de la textura del suelo, de la temperatura y de la humedad, y ese valor va asociado a la cantidad de carbono que tengo. 60 toneladas de stock de carbono en el mismo lugar, con 30 toneladas de stock de carbono, el de 60 respira más, eso es natural. Y eso hace que el de 60, para poder llegar a aumentar carbono, tenga que parecerse más a 1 y el otro a lo mejor 0,7 permite. Así que es un poco un bar de variables ahí para charlar. Pero yo creo que nos tenemos que esforzar por tener el valor más parecido a 1, que es el que nos mostró la naturaleza, y es el norte a seguir. Bueno, gracias Marce por el complemento a la respuesta de Marcos. Ya nos pasamos de tiempo, felicitarlos a los tres por las presentaciones y bueno, ya dar por finalizado el panel. Así que muchas gracias a todos por haber venido. Producir, crecer, compartir es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos. Nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años, hecho entre todos, todos los días.
Precision Planting comenzó con una visión de mejorar la agricultura, desarrollando productos innovadores que puedan mejorar el desempeño de tus equipos y al mismo tiempo el rendimiento de tus cultivos.